Buen día, doctor. En esta oportunidad voy a explicar de forma detallada pues el caso presentado, ¿no?, en este recurso de nulidad en Junín, un proceso penal por el delito de discriminación. Ahora, este caso es relevante porque evidencia cómo ciertos actos laborales pues pueden configurar patrones discriminatorios, ¿no? Y cómo las instancias judiciales pues deben valorar las pruebas de manera integral. Ahora, entonces, una vez que tenemos este preámbulo, ¿no?, podemos hablar sobre un relato ya amplio de lo que realmente ocurrió en los hechos, ¿no? Es que en primer término, la agraviada, esta vez Azucena Asunción, que era trabajadora del Senam en Huancayo, denunció haber sido pues víctima de discriminación por parte de los trabajadores de esta empresa, quienes son Luis Alberto Pérez Peralta, que era gerente general, y Augusto Santisteban, ¿no?, que era el jefe de recursos humanos. Ahora, según esta versión, ¿no?, de la señora en este presente caso, los actos de discriminación pues se basaban en aspectos que radicaban en como su color de piel, su condición de persona con discapacidad, ¿no?, porque ella poseía una discapacidad, y asimismo su condición como dirigente sindical, ¿no?, por tener una afiliación sindical. Ahora bien, los hechos que sustentan esta presente denuncia pues están dentro de este compendio, ¿no? Comenzando por la rotación laboral irregular. Se dispuso una rotación a otra sede bajo el argumento de necesidad de servicio, pero no existía sustento documental claro, ni se aplicó el reglamento interno para justificar esta medida dada. Ahora, también hubo una restricción de asistencia con una imagen ofensiva, ¿no?, porque nos manifiesta que al intentar marcar su asistencia, el sistema mostraba un mensaje de marcación restringida acompañada de la imagen de un mono junto a su nombre. Este hecho quedó plasmado en la vista fotográfica obrante en el expediente. Asimismo, podemos apreciar cómo es que aquí encontramos el impedimento del ingreso. El 4 de junio del 2013, el personal de seguridad recibió la orden expresa de no dejarla ingresar. Este hecho fue corroborado por una constancia policial, ¿no?, declaraciones de seguridad y asimismo un video lacrado y visualizado en este proceso. De igual forma, también encontramos el testimonio de un representante de CONADIS, ¿no?, que acudió al presente lugar. Entonces, de la misma forma podemos ver cómo es que aquí también existen advertencias previas de hostigamiento, ¿no? Y es que nos manifiesta y deja entrever cómo es que el sindicato sí envió una carta notarial al gerente, ¿no?, indicando que la trabajadora pues estaba siendo hostigada y solicitando que cesara y que hubieran medidas adoptadas, ¿no?, que dejaran de tener este tipo de situaciones en contra de ella. Asimismo, como tercer punto y avanzando, encontramos este desarrollo que se dio, ¿no?, el desarrollo procesal. ¿Qué ocurrió entonces en cada instancia? En la primera instancia encontramos que este juzgado pues condena a estos dos trabajadores, ¿no?, como autores del delito de discriminación, ¿no? Se les impuso entonces 3 años de pena suspendida, inhabilitación por 2 años y asimismo una reparación civil a favor de la señora por el monto de 5.000 soles. Entonces vemos que ya avanzando estamos dentro de una segunda instancia, ¿no?, ya que se apeló a esta situación, a este dictamen. Entonces la Sala Penal Superior revocó la condena y los absuelve. Y sus argumentos principales dentro de todo este compendio fueron que la rotación estaba justificada por necesidad del servicio, que no había relación entre el conflicto previo y la medida administrativa, ¿no? Y asimismo nos manifiesta pues que el impedimento de ingreso se debía a que la agraviada ya no laboraba en esa sede y que pues
no existía trato diferenciado, ¿no?, que afectara derechos fundamentales. Por otro lado, entonces, podemos apreciar cómo es que ante esta situación, la defensa de la agraviada, ¿no?, interpuso un recurso de queja excepcional que le permitió entonces revisar el caso a la Corte Suprema, ¿no? Es por eso entonces que bajo de esta premisa se desprende, ¿no?, y nos hacemos la gran pregunta, entonces, ¿qué es lo que va a revisar esta Corte Suprema? Y es que la Corte, ¿no?, analiza si esta sala superior motivó adecuadamente su sentencia absolutoria, ¿no?, y si valoró entonces correctamente las pruebas adecuadas. Porque según la Corte, ¿no?, la presente sala pues omitió valorar medios probatorios que son esenciales dentro de este procedimiento. Ahora, fragmentó la interpretación de los hechos y de la misma forma llegó a conclusiones sin un sustento fáctico, ¿no?, ni tampoco jurídico. Es por eso entonces que sobre esta situación, ¿no?, sobre esta base, podemos darle un análisis jurídico a este caso, ¿no?, que sería, pues, ¿no?, primero, sobre la valoración probatoria, ¿no? En primer lugar, desde la perspectiva de la Corte Suprema, ¿no?, la valoración probatoria en el caso de la materia penal exige, pues, primero, que esté basada en la coherencia, en la razonabilidad. También, asimismo, en una motivación que sea, pues, suficiente, ¿no? Y sobre todo con consideración integral, pues, ¿no?, de todos los medios probatorios. Ahora, la Sala Superior incumplió estos estándares mencionados anteriormente. ¿Por qué? Porque, primero, omitió pruebas objetivamente que eran relevantes, ¿no? Y dentro de este conjunto importante encontramos primero a la imagen de este animal, ¿no?, la imagen del mono en la ficha de la asistencia. De igual forma también omitió la constatación policial, las declaraciones del vigilante y del representante de CONADIS. De igual forma también el video donde pues se visualiza, ¿no?, la prohibición del ingreso, la negativa del ingreso y la carta del sindicato pues denunciando este hostigamiento previo ya. Ahora, estas pruebas son indicios serios de un patrón discriminatorio, no meros actos aislados, sino que eran parte de un compendio, de un conjunto, ¿no? Asimismo, pues, analizó los hechos de forma aislada, ¿no? Y como sabemos, que trató cada prueba como si ésta fuera independiente, ¿no?, y no parte de un conjunto, pues, coherente. Esta técnica conocida como la valoración atomizada, ¿no?, está prohibida por nuestra jurisprudencia, ya que, como sabemos, pues, las pruebas deben de revisarse en conjunto, nunca por separado ni por individual. De igual forma, también fundamentó conclusiones pues sin respaldo, ¿no?, sin una base sólida, porque la sala afirmó que la rotación era por necesidad de servicio, pero no citó ningún elemento probatorio para sustentar esta conclusión, lo cual constituye entonces una motivación, pero aparente, ¿no? Asimismo, ahora, sobre la motivación judicial, en segundo término, la Corte Suprema resalta, pues, ¿no?, que la motivación de las resoluciones es un principio constitucional indispensable. ¿Pero para qué es indispensable esto? Primero, para que tengamos control de la arbitrariedad, que no se caiga en la arbitrariedad, ¿no? Asimismo, también el respeto del debido proceso, que como sabemos, este es el esencial, ¿no? Y sobre todo la tutela jurisdiccional efectiva. Ahora, la Sala Superior vulneró este principio por estos aspectos. Primero, no explicó por qué descartaba estas pruebas claves. No estableció una lógica del por qué la imagen del mono no era un indicio discriminatorio. Y asimismo no justificó por qué el impedimento del ingreso no estaba constituyendo un acto de trato diferenciado. Y asimismo también no integró la evidencia en un razonamiento completo. Si bien es cierto, entonces, después de tener esta información,
podemos hablar sobre este concepto que tiene la discriminación, pero dentro del ámbito laboral, ¿no? Porque en tercer término debemos analizar que este delito de discriminación pues se está configurando cuando existen actos que recaen sobre que se diferencia, la diferencia pues injustamente, ¿no? Que menoscaban, la dignidad o afectan el ejercicio de los derechos fundamentales, como ocurrió en esta situación. Ahora, la prueba no exige insultos directos, basta con que se muestre pues conductas que expresan exclusión o degradación, ¿no? Ahora, en este caso en particular, podemos decir entonces que sí se tenía una imagen degradante, ¿no? Sí había una restricción si hablamos del ingreso, ¿no? Y la rotación que es arbitraria. Por ende, entonces, podemos sostener que podían constituir una cadena de actos pues convergentes, ¿no? Entonces, por esta premisa, la Corte considera que debieron evaluarse de manera conjunta las pruebas, no individualizarlas, sino de que se valoraran de forma conjunta. Entonces, base todo este conjunto, ¿no?, de análisis, podemos dar una conclusión jurídica del fallo, ¿no? Y es que finalmente la Corte Suprema declara la nulidad de esta sentencia absolutoria y dispone que otro colegiado superior emita entonces una nueva resolución. ¿Esto qué implica? Que no se condena ni se está absolviendo directamente, ¿no? La nulidad se basa en la deficiente motivación, ¿no?, y en la incorrecta valoración probatoria. Es por eso entonces que podemos decir en términos prácticos que el problema no es si hubo o no hubo discriminación, ¿no?, para la Sala Superior, para la Corte Suprema, sino que la Sala Superior no realizó un análisis adecuado para llegar a la conclusión válida que debió habernos proporcionado. Entonces, ya concluyendo, podemos dar el cierre y lo que yo he logrado comprender sobre este caso tan importante y tan emblemático, ¿no? Y es que, en conclusión, luego de analizar todo este caso, considero pues que este recurso de nulidad evidencia la importancia de una valoración probatoria íntegra y no una motivación judicial real, ¿no? Y una motivación judicial real, no solamente formal. Ahora, los hechos expuestos muestran que los actos denunciados sí tenían un contenido discriminatorio y que debía haberse analizado de manera contextual y no fragmentada como lo hicieron, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la Corte Suprema actúa correctamente al anular, pues, no la sentencia absolutoria. No porque adelante un juicio de condena, ¿no?, sino porque existe un estándar más alto de razonamiento y respeto al debido proceso, ¿no? Este caso reafirma que en situaciones de vulneración de derechos, especialmente vinculadas a la dignidad humana, el rol del juez debe ser más exhaustivo, sensible y coherente con la protección constitucional que corresponde. Espero, profesora, entonces, que este último LRPD haya sido de su agrado. Muchas gracias.